Bienvenidos y bienvenidas a Imagen Pública Televisión. Televisión. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Qué bueno. No se me nota. Claro. Mire, elegante vestido. Ay, como siempre. Usted va a aprender hoy de liderazgo carismático. Vamos a hablar de esas cualidades que un líder carismático debe tener. Y en mi segmento Porte, vamos a hablar de Polka Dot, la tendencia de los lunares, cómo utilizarlos. Así es, Joaquín Balaguer Ricardo es un clásico del estilo. No vamos a hablar del político, no vamos a hablar del estadista, no vamos a hablar de aquel que gobernó durante 22 años República Dominicana. Vamos a hablar de sus cualidades y condiciones que definen a una marca política. Y además, hoy, el suculento plato. Nuestro plato fuerte, muchos lo conocen, pero siempre da mucho que decir. Médico, periodista y además... Gran ser humano. Un gran ser humano. Él es nuestro amigo. Con él vamos a hablar de su vida, de sus profesiones, que son varias, y además de su visión. Ricardo Nieves es nuestro invitado hoy. No se lo pierdan. Esperemos que reciban con el mismo amor que hicimos esta programación para todos ustedes. Una copa de vino, una tacita de café. Usted elige con qué ver Imagen Pública Televisión. Volvemos en breve. Ya es hora de nuestro primer segmento, Imarcalogía. Imarcalogía, que es el nombre que lleva nuestro libro, que recoge nuestros años de experiencia en el concepto de imagen pública. En él hemos esbozado varios temas. Uno de esos temas es el liderazgo carismático, del cual vamos a hablar hoy, querida Reina. Ya lo sabes, que un líder ni siquiera se propone serlo. Es una persona que viene, estamos casi seguros con esto innato, se desarrolla. Esa es una gran pregunta. Una gran pregunta es si el líder nace o se hace. Y nosotros que hemos estudiado el liderazgo desde su esencia, el primer líder que estudiamos es a Jesús, vemos que hay dos componentes básicos. El líder puede tener por su ADN, por su transferencia materna o paterna, genes que lo hacen contributivo de liderar, pero ese líder o esa persona también se puede desarrollar. Se entrena. Y hay algo que se llama liderazgo carismático, que tiene varios componentes que usted tiene que verificar cuáles le faltan, cuáles tiene para modificarlo y adaptarlo. Uno de esos componentes es el carácter. Y la gente confunde carácter con personalidad. E incluso muchos piensan que el carácter es el temperamento. Con el temperamento usted nace y con el temperamento usted muere. Es el temperamento lo que Dios Todopoderoso le da al concebirlo, al hacer la construcción de ese ser humano que desde sus inicios Él lo dota de ese temperamento. Ahora ese temperamento cambia hacia algo que se llama carácter, y el carácter va asumiendo en ese cambio por 4 componentes básicos. Uno de ellos, querida Reina, es eso que nosotros llamamos educación. Tú recibes educación o en la casa o recibes educación en las escuelas o en los colegios. Esa educación hace que tú vayas moldeándote. Y por eso hablamos de que ese primer componente de educación también va acompañado de algo que se llama valores. También recibes valores en tu casa y recibes valores en las escuelas o en los colegios. El otro componente es la experiencia. Por tú reunirte y estar siempre rodeado de X o tal persona o de X o tal carácter de persona, gracias Santiago, tú vas asumiendo como una esponjita emocional cuando eres pequeño, cuando eres adolescente, vas asumiendo esa conducta que sin querer, queriendo, como diría el Chavo del Ocho, te van transmitiendo. Entonces es ahí que los valores, la educación, la experiencia te van formando ese carácter. Fíjate, Reina, que 2 gemelos pueden nacer juntitos, de la misma madre, del mismo padre, vivir en la misma casa, vestirlo del mismo color, la misma ropa, ir al mismo colegio, estar en la misma aula, pero sin embargo desarrollan un carácter diferente, porque a pesar de recibir la misma educación en la misma aula, pero Joaquincito se reúne con Martincito y Luisito, que es su gemelo, el gemelo de Joaquincito, se reúne con Marianito.
esos dos con los cuales ellos se reúnen tienen carácter diferente y ellos van asumiendo sin querer o queriendo carácter de esos amiguitos y van convirtiéndose en un carácter diferente. Eso se nota en la personalidad que se transmite con lo que llamamos la conducta de la persona, es lo que usted devela la personalidad. Eso es parte del desarrollo primario de ese líder carismático. Y si hablamos, ¿qué cualidades debe tener un líder carismático? Porque lo primero que será es una persona que da confianza por su hacer y por su haber. Genera confianza, por eso lo siguen grandes masas, sin tener quizás particularidades que las personas dirían, ¿y por qué? Bueno, evidentemente que un líder carismático tiene que tener comunicación. Un líder carismático que no sepa comunicarse y comunicar sus pensamientos, no sepa comunicar sus intenciones, pues es un líder que va a fallar en lo que llamamos empatía emocional. Pero ese líder carismático también tiene que ser compasivo. Y usted en la historia puede revisar esos líderes que de alguna forma el pueblo, la nación, el mundo lo ha calificado como carismático. Ahí tenemos al Dalai Lama, ahí tenemos a Martin Luther King, ahí tenemos a John F. Kennedy, a Gandhi, a Obama, ¿verdad? Oprah Winfrey. Hay muchos que usted puede identificar y fíjese que cuando usted lo identifique va a reconocer algunas de esas características que le estamos diciendo. Que pueden ser en común entre todos, pero cada uno se ha definido por particularidades distintas. Y se ha distinguido por alguna. Por alguna. Es necesario que ese líder carismático tenga conocimiento. Un líder que no tenga conocimiento de lo que sea que ese líder haga, si es política, si es derecho, si es términos sociales, si es ingeniería, lo que sea que ese líder carismático se dedique, tiene que tener algún conocimiento que lo hace diferente. Hoy vamos a tener aquí a un líder carismático, claro que el sí, doctor Ricardo Nieves. Que hablábamos sobre todo que con la vehemencia y la pasión con que él ejerce el periodismo y todo lo que ha hecho. Con él hablaremos de eso y hablaremos de su desarrollo profesional, pero ese líder, que lo van a ver dentro de unos minutos en nuestro programa, tiene evidentemente esas condiciones, tiene compasión, tiene carácter, tiene conocimiento. Y algo muy importante. Se fijan en la mente y en el corazón de las personas, se quedan como un referente. Tiene eso, tiene empatía emocional. La gente cuando lo ve, lo asocia, quiere hablar con él, quiere de alguna forma distinguirlo. Ese líder carismático es aquel que cuando llega a tu vida, tú quisieras que esa persona se parquee en tu vida, aunque es un ratito, para tú tener, así como Reina y yo estamos hoy, un cafecito con ese líder carismático. Si usted quiere ser líder, si usted necesita refinamiento emocional, llámenos en Imagen Pública Consulting, nuestra firma. Formamos entrenamos líderes. Salud. Vamos a continuar porque este programa tiene mucho contenido, poco tiempo y además mucho conocimiento. Continuamos con Imagen Pública Televisión. La hermosa, la elegante, mi amor, Reina Costa, alabado va a hablarle el Señor. Deporte. Volvemos. Pues está bien. Y en nuestro segmento Porte le hablaremos de una tendencia atemporal, pero versátil y podemos decir que de todos los tiempos. La tendencia Polka Dot se refiere al uso de los lunares, que al final siempre serán estampados. Tiene normas y tiene reglas. Lo primero es que usted debe elegir el color acorde a su codificación, porque los tenemos en todas las bases y en todos los colores de los lunares. Lo segundo es que debe identificar su figura y su proporción para que utilice lunares pequeños o lunares grandes y lo pueda posicionar en la parte de su cuerpo que necesita mayor o menor visibilidad. Una persona pequeña debería usar lunares pequeños con cortes transversales. También tenemos que hacer atención a nuestro tipo de cuerpo, a nuestro estilo, para que sepan cómo vamos a trabajar las formas, las figuras con los estampados. Lo ideal es trabajarlos con un color sólido, pero aguanta todos los colores. Es así de versátil que lo puedes mezclar con todos los colores, aunque lo ideal en personas que no se sienten muy seguras es que ubiquen la combinación con uno de los colores de fondo o de los lunares que tiene el estampado.
Hay personas más versátiles que se atreven a hacer lunares con lunares, también llevando la misma regla, utilizando el lunar más pequeño en la zona menos amplia y la parte que quiere darle más volumen, utilizar los lunares más amplios. Se llaman versátiles, se llaman atemporales, porque una vez usted tiene una de estas piezas en un corte básico, lo va a tener para toda la vida. Fíjense que en aquellos tiempos de este traje de baño, figuras emblemáticas, Lady Diana, figuras emblemáticas del cine, todo el tiempo han estado los lunares dentro de nuestros armarios y esta no es la excepción. Llegaron y llegaron para quedarse. Utilícelo, mézclelos, utilice colores diferentes, utilice formas diferentes, pero siempre serán una buena inversión. Lo importante es saber color, forma, proporción y estilo de vestir al que puedes atreverte. ¿Y tú, te atreverías a usar los lunares? Esto fue mi sección Porte. Continúen con la programación de Imagen Pública Televisión. De regreso a Imagen Pública Televisión, segmento Clásicos del Estilo. En esta ocasión vamos a analizar al doctor Joaquín Balaguer Ricardo, Joaquín Antonio Balaguer Ricardo, quien fue presidente de República Dominicana durante 22 años. Tu líder ido a destiempo. Mi líder ido a destiempo. Hay personas que no les gustan que yo diga eso. Pero hoy tuviera Balaguer todavía asesorando a muchos políticos. Y estuvieran consultándolo todavía. Pero no voy a entrar hoy en el detalle del análisis político de la obra del doctor Joaquín Balaguer. Igual que la semana antepasada analizamos a Porfirio Rubirosa, vamos a analizar varios componentes de la marca Joaquín Balaguer. Lo primero es que de los 3 cerebros que administran ese cerebro triuno que tiene cada ser humano, Balaguer era un hombre que era el de la neocorteza que utilizaba. Pensante. Era un hombre que anticipaba, era un hombre que razonaba, pocas veces se sentía impulsivo, y pocas veces rectílico se le disparaba. Por eso pensaba más que lo que hablaba. Por eso decimos, Reina, que su cerebro dominante era el cerebro de la neocorteza, que es el que piensa, analiza, toma información del límbico y del rectílico para tomar decisiones básicas y apegadas a la ética. Mira que era una persona extremadamente inteligente y con grandes habilidades, porque de una de las cosas que siempre hicimos observación y quedábamos sorprendidos era su gran habilidad de discursos, sin leer, sin un prompter. Era una persona extremadamente ágil. En su trayectoria, Balaguer se vendió muy bien como un literato, como un intelectual, como un hombre, sírvanos por favor, señor, como un hombre despegado de las pasiones personales, y es evidente que así lo fue. Pero también tiene que ver mucho con ese arquetipo que Carl Jung definió de los 12 arquetipos que tiene un ser humano. Para mí, Balaguer tenía 2 primarios. Primero, el arquetipo del sabio. Es de sabio tomarse ese libro. Salud, Reina. ¿Sería por casualidad ese del sabio? El sabio, porque todo lo que Balaguer decía y hacía, la gente lo veía, lo analizaba, lo pensaba. A sus contrarios lo criticaban, sus adeptos lo felicitaban. Siempre tenía, y al final nadie creo que se atreva a decirme que ese no era un arquetipo de él, porque demostró, luego incluso de salir del poder, que era consultado, su sabiduría. Era un gran líder carismático, como habíamos hablado. Era un líder carismático, tenía esa característica de empatía, de conocimiento, de carácter, al punto de que administró la nación en sus peores momentos post la dictadura del generalísimo Trujillo, que tuvo que enfrentar, pudiéramos decir, movimientos de izquierda para que no asumieran el poder. Mantuvo el barco a flote. Desestabilizaran a la República Dominicana. Pero no quiero entrar en ese detalle, simplemente dije eso para que veamos que Joaquín Balaguer era un hombre de carácter. Otra cosa es que ese Joaquín Balaguer, por su forma de vestir, era un hombre elegante y tradicional. Miren cómo ando vestido hoy. Vestido de negro, esa era la forma de Joaquín Balaguer vestir. Yo creo que él tenía un solo tipo de traje, casi entre 3 colores, camisas, no pasaba de 3. Blancas regularmente, su sombrero bien puesto, y hasta cuando hacía ejercicio en el Parque Mirador Sur, llevaba su traje así andaba Joaquín Balaguer trajeado.
Joaquín Balaguer Ricardo es y será siempre un líder carismático que dejó huellas, que dejó un legado, al punto de que aquellos que lo antagonizaron, de que aquellos que lo combatieron, lo declararon padre de la democracia en República Dominicana. Definitivamente, con sus luces y sus sombras. Todos tienen luces y sombras, pero un hombre que tiene luces y no creo que tenga sombra es nuestro invitado a continuación, el doctor Ricardo Nieves. Permanezca con nosotros. Para que disfrute de esta tremenda entrevista. Bienvenido al segmento principal, Personal Branding. Una marca personal es aquel que ha construido un legado, que ha dejado huellas por donde ha pasado, que su marca ha sido de alguna forma referenciada. Gente incluso lo copian. Muchas personas quieren ser lo que él es e incluso tener lo que él tiene. En este caso, él, mi invitado de honor, mi invitado especial, mi amigo Ricardo Nieves, abogado, perdón, ¿qué digo? Médico, abogado, periodista, ¿qué digo, Ricardo? Ya eso no... Un señor background. Las universidades del siglo XXI, en los países de primer mundo, no están otorgando títulos ya. Doy, ¿por qué? No, porque ya no, lo que vale es la competencia, no los títulos, sino los méritos que la gente tiene. Señores, gracias por invitarme. Gracias, el placer es Bienvenido, nuestro. Gracias. Ricardo estuvo con nosotros en nuestro programa de contacto mensual denominado Networking Meeting Point, y allí estuvimos hablando de ética. Una experiencia muy linda con ustedes y ese equipo y ese grupo. No, y cómo quedaron las personas marcadas, como dijo Mariano, que tú dejas huellas. De verdad fue muy gratificante esa actividad contigo. ¿Dónde nace Ricardo Nieves? Yo soy del este del país. Mi pueblo de origen es San Pedro, ahí crecí, me formé, me eduqué. Muy joven me gradué. Me gradué a los 16 años de bachiller, cuando la gente se graduaba de 20 y pico. Eso fue algo extraordinario, y de ahí empecé a estudiar medicina porque mi hermano mayor es médico y eso me influyó mucho, me gustaba la anatomía, la fisiología, pero yo tenía otros planes de seguir estudiando. Terminé la medicina, me fui a Bonao y empecé a estudiar periodismo. Por eso yo creía que tú eras de Bonao, porque no, todo lo tuyo es Bonao. no, yo caí preso en Bonao. Tú ibas para La Vega y pasaste por Bonao. Sí, Bonao es un pueblo muy dulce, muy bueno, muy bonito, de la gente muy humana, solidaria, luchadora. Además es el pueblo más ecodiverso del país. Tiene agua por todos los lados, tiene montañas, tiene valles. Y un campo de golf. Y tiene campo de golf. No vamos a dejar que... No, ese me campo calmo, de... me calmo. Déjalo así, porque eso es del cambiamos el pueblo, tema. eso de la provincia de Monseñor. Muy bien. Ricardo, Pero yo caí preso por esos recursos. Por eso, Sí. justamente por eso. Luchando contra Falcon Breeze. 5% y ambiente sano era nuestra consigna cuando yo era un muchachón. ya lo sabes. ¿Cómo fue tu niñez, tu adolescencia? Porque tú eres particularmente distinto a como vemos en lo que haces, con la pasión y como te empeñas en dejar huellas por una causa. ¿Cómo fue tu niñez? ¿A qué edad comenzaste tú? ¿Qué te marcó Hace o que te mucho enrumbó? tiempo. Pues no diga la ¿Sabes fecha. que hoy yo bromeaba en el programa del café, que lo hago en Panorama en la mañana, combinado? ¿Se puede decir? Claro. No, porque hay gente que le hace... No. Y yo bromeaba Y más a niñez. nuestro amigo Miguel. Miguel, que es Saludo para él. un hermano, ¿no?, de la vida. Así es. Yo bromeaba que mi niñez, además éramos un pueblo muy pobre, ¿verdad?, en los 80, y en mi niñez, en mi periodo preadolescente, yo me derretía por una bicicleta chopper, esa que tenía un timoncito. Entonces había un vecino. Eran los ricos que tenían. Eran los ricos. Entonces habían dos vecinitos que tenían su bicicleta, y yo vivía al lado de ellos y me pasaban ahí, yo me pasaba ahí. Y ya me estaba brotando como la envidia. Mi mamá me decía, no te apures, que tú vas a tener... Tú vas a tener más. Tú vas a tener Vas a ser una un grande. día. Y después tú no le vas a hacer caso a eso. Por eso es tan importante en los niños sembrarles la idea de la esperanza, Claro. de la tolerancia, de la fe, de que se pueden conseguir las cosas. ¿Tú sabes quién Esos me dio muchachitos una? me tuvieron al matar a mí. ¿Tú sabes Del corazón. quién me dio mi chopper, Ricardo?
No me digas. Joaquín Balaguer. Ah, Ricardo. cuando daban patines y bicicletas. ¿Te acuerdas? A mí no me invitaban porque mi familia era antibalaguerista. Había peleado en la revolución mi tío y esto. Nosotros estábamos muy. Esa bicicleta muy estaba cada vez marcado. más lejos. Además, si Balaguer me daba un cohete, yo lo rechazaba. ¿Cómo así? Entonces yo crecí con ese deseo, pero siempre como enfocado. Mi mamá decía, tú sabes cómo tú la vas a tener si tú estudias. ¿Tú entiendes? Ella ponía- Ahí Te el puso reto. un norte. Ahí el reto. Sí, mi madre era tan buena, tan noble, una matriarca. De esa gente, vecino, usted comió, señor, tomó café, usted quiere un vaso de leche, que ya eso se ha ido desapareciendo. Ya eso no existe. Y era tan noble, y me llevaba al hospital, a la cárcel, a visitar a los enfermos, a los presos. Y eso me marcó, es porque eso. De ahí viene ¿Qué es tu lo que son los sensibilidad niños? social. Los niños son lo que Lo hacen que tú con ellos, siembras. ¿sí? Lo que siembran en ellos. Instruyan niños en su camino, varón, Y no Sí. se Y y aun apartará cuando de él. fuere viejo. Te estoy diciendo. Entonces, yo digo que esa los fue mi niños vida. son esponjas emocionales. Claro. Absorben todo lo que tú le transmites. Después que yo estudié, que crecí, me di cuenta del valor enorme que tiene esa primera etapa de la vida, de los 3 a los 10 años, ahí está todo. Si usted no se empleó en construir un buen ser humano, en sembrar buenos valores, en sembrarle amor en el corazón a los niños, a las niñas entre los 3 y los 10 años, después usted va a tener dificultades No hay serias. nada que buscar. Dentro de esos Es muy valores, difícil enderezar. Ricardo, tú siempre has propugnado y has hablado de la importancia de la ética. Sí. Y has llevado el concepto de la ética a la ética pública. Hay un libro de Simon Bauman, Vida Líquida, que seguro tú lo has leído. Yo lo he leído todo de Bauman. Todo, absolutamente. Exquisito, todo. exquisito. Y esa es la sociedad que estamos viviendo. Sí. Una sociedad que va más allá de lo que nosotros antes eran conquistas para nosotros, aprender, tener conocimiento, ganar el dinero con tesón. Hoy la gente le gusta lo rápido, lo que se adquiere fácil, lo que te cuesta menos trabajo. Acortar los procesos. Eso se ha transmitido al funcionariato público. Mira, qué pregunta tan interesante. Yo estudié filosofía de los valores, ética. Pero Vamos a yo no brindar por eso, por haber estudiado filosofía de los valores. ¡Wow! Wow. Salud. Amén. Pero yo no era profesor, aunque me solicitaban, pero yo quería ser profesor cuando sintiera en mi conciencia que me lo merecía yo. Hablarle a la gente de bien, de bondad, de generosidad y de honestidad desde mí. Como que mientras uno no tiene la madurez suficiente, que tú no has alcanzado el tamaño humano de sentirte, si no bueno, si no bondadoso ni generoso, por lo menos cuando le hace daño a nadie. Justo. Justo. Entonces ahí yo empecé a dar clases ya hace muchos años. Es lo más importante que me ha pasado, es el conocimiento más interesante que he explorado. Yo siento que la misma vivencia de mis primeros años con mi madre influyó muchísimo porque era una persona extremadamente humana y ética, empática, y que eso de alguna manera se fue introyectando en mi vida para luego yo proyectar eso en mi mundo académico. ¿Qué yo puedo decir? Que todos los estudios que se han hecho ya hoy, no solo la filosofía, los estudios sociológicos, antropológicos, no, la neurociencia hoy han concluido que los cerebros generosos, amorosos y solidarios son más saludables, duran más, se enferman menos. Crean dopamina, crean serotonina. Claro, y además esos cerebros que se entrenan de esa forma, Son entes multiplicadores. sí, tienen una influencia tremenda en otras personas. O sea que el cerebro generoso dura más, se enferma menos, es más generoso. Entonces, ¿por qué prescindir de eso? Más contributivo. Yo tuve una conversación con Pepín hace unos años, Pepín muchos Corripio. años. Sí, un amigo común nos juntó para que nos conociéramos. Un personaje encantador, un tipo formidable, brillante, inteligente, está haciendo mil cosas, va dialogando contigo. Me tira una pregunta, como que cuál es mi forma de pensar, yo le explico lo que yo pienso. Y dice, pues tú y yo estamos en lo mismo. Y yo pensé dentro de mí, solo que hay unos cuantos numeritos más. Ricardo, tú sabes que nosotros invitamos a parte de nuestra comunidad de networking, gente que está con nosotros o en nuestros programas
o se está entrenando con nosotros o son clientes nuestros. Mariano, usted era un gurú. Y aquí están 4 de ellos. ¡Wow, qué bueno! Yo voy a pedirle a ellos que hagan una pregunta a cada uno, que se presenten primero, como es el protocolo, y vamos a empezar. En este caso son 3 damas y un caballero. Vamos a virar la fila, como dicen. Vamos a empezar por el pastor y comunicador y abogado Moisés Ruiz, periodista. Buenas tardes. Ya como dijo el maestro Mariano Abreu, mi nombre es Moisés Ruiz, pastor y relacionista público. Antes de la pregunta, doctor Nieves, y con el permiso de Mariano y del público, reciba un saludo de Luis Pérez Nova, el nuevo director del CDP. Mi querido maestro. Le comuniqué que estábamos juntos y le extiende su saludo. Doctor, ¿cómo usted se hace con su tiempo siendo médico, abogado, pedagogo, comunicador? ¿Cómo hace Nieves para poder ejercer todas esas profesiones? Dicho sea que yo lo ejercí todo, gracias a Dios. Aunque de algunas actividades me he retirado por el tiempo, por no faltar. Por ejemplo, yo trabajé 23 años en medicina, consecutivamente. Soy docente desde hace más de 20 años, tanto en universidades nacionales como universidades extranjeras. De medicina. Sí, Actualmente. de Derecho. De derecho. Me formé en España, en Alemania, en Costa Rica, y también estuve un tiempo en Estados Unidos, en Washington, George Washington University. Todo eso yo lo hice a la par que tenía mi familia, de modo que el tiempo da para todo. Y tuve 3 muchachos y criamos uno, o sea que tuve 4. Eso es lo que yo digo. El tiempo da cuando no te enfocado. Y ¿cómo yo repartía el tiempo, hermano? Es un poco de sacrificio. Viajaba, por ejemplo, yo viajaba a la Católica de La Vega, desde Bonao, casi diario, al atardecer, después que terminaba mis labores. Luego me inscribí en la carrera de periodismo. No podía aguantar ese nivel de exigencia diario, ¿verdad? Pero lo hice entonces sabatino y me gradué de licenciado en Derecho y de licenciado en Comunicación casi a la par. En 94, 96, más o menos así, una tras otra. Y luego estudié pedagogía porque me encantaba ser docente y lo era, pero quería dominar la técnica, la didáctica, las nuevas metodologías y conocer el mundo de la enseñanza. Y estudié pedagogía e hice una maestría en investigación en la Universidad del País Vasco. Y después hice un doctorado en Sociedad Democrática, Estado y Derecho. Y aún así tuviste 4 muchachos. 4 muchachos y no tuve más porque Juana cogió miedo. Reina. ¿Cuál han seguido tus hijos esa marca que tú has dejado? ¿Cuál de tus hijos te sigue? Mira qué casualidad que a los hijos míos no les gusta la comunicación, pero la medicina sí. Hay uno que es residente 2º año de gastroenterología, ya hizo medicina interna, es el mayor, un chico extremadamente noble. El título más importante, la graduación, la maestría, el doctorado más importante, el diplomado. Yo he hecho 12 diplomados en diferentes áreas. Wow. Pero, y he leído, para yo hacer mi tesis doctoral, yo he leído 113 libros. Sin embargo, ¿de qué era esa tesis? Globalización y control social, enfocada en el derecho y la ética. Mi graduación número 1 y mi diploma más grande son mis hijos, mi familia. Porque tuve una suerte tremenda de encontrar una esposa buena, mejor que yo en todos los sentidos. La jefa. Sí, y que mis hijos se parecen mucho a ella en su carácter, en su comportamiento, en su espíritu. Son humildes, son nobles, son estudiosos, son muchachos que bajo perfil. Y esa es la mayor de las conquistas que he tenido. Eres excelente persona. Vamos a un corte comercial, pero te vamos a dejar una pregunta en el aire que la va a hacer Santa de la Rosa. Santa. Buenas tardes. Santa de la Rosa, especialista en asesoría fiscal y financiera. Mi pregunta es la siguiente para usted, doctor Nieves. De cara a las reducciones que ha habido en el gobierno de inversión de capital, afectando esto el sistema de salud, ¿cómo ve usted que puede impactar el sistema de salud de cara a mediano y corto plazo?
En breve, conteste al doctor Ricardo Nieves esa pregunta. Somos Imagen Pública Televisión y volvemos en brevísimos segundos. No se mueva de ahí. De regreso a nuestra segunda parte de Personal Branding con un invitado de lujo, como estamos acostumbrados, y hoy no podía ser menos, Ricardo Nieves. Teníamos una pregunta en el aire de uno de nuestros invitados, Santa de la Rosa, su pregunta para el señor Ricardo. ¿Se la puedo repetir? Sí, la adelante. tengo pendiente, la inversión en salud. Ahí está. Este año el gasto en inversión ha sido bajo por las razones que ya conocemos todos, el tema de los intereses de la deuda, que significa que tenemos que pagar más de un 54, 55% de todos los ingresos en compromisos de deuda, que nosotros necesitamos una reestructuración fiscal pero real desde hace más de 12 años, pero nadie quiere hacer la reforma La porque papa caliente. uno de los problemas que tiene la estructuración fiscal y la reforma y la responsabilidad fiscal es que aquí hay 320.000 millones de pesos cada año en exenciones y subsidios a gente de poder. No es al Conchito, ni a los Supérate, ni el ama de casa, que yo veo a veces que es que se le dan más de 320.000 millones de pesos a generadores eléctricos, a hoteles, a turismo, a industriales, a transportistas, etcétera, etcétera. Y yo no digo que se lo quiten todo y de un pluma y porrazo, pero puede irse de manera escalonada y retirando. Desmontando. Y, claro, desmontando. ¿Por qué? Y transfiriendo Y eso a transfiriendo sectores necesarios. eso al gasto en el desarrollo humano. Muchas de esas exenciones empezaron hace 40 años para impulsar, por ejemplo, el empuje del turismo. El turismo camina solo. Hoy. Pero En solo. ese entonces sí tenía sentido. Tenía sentido, tú puedes Sí. decir los primeros 15 años, 20 años, pero el sector turístico, el sector transporte, camina solo. No hay para que no aumenten el pasaje. Aquí hay transportistas que tienen una fortuna más grande que cualquier empresario tradicional. Los generadores Mira, lo eléctricos que duro. se le da combustible subsidiado y nos venden entonces el kilovatio al precio que ellos entienden, por encima incluso de la media de la región. Aparte de esto, para que la gente tenga una idea, un motoconchista, que es un humilde hombre que anda ganando la vida en un motor, paga 60 pesos de intereses de presión tributaria en un galón de combustible, y un generador eléctrico, un tulpen, no lo paga. Entonces, hay un desequilibrio muy grande. Somos uno de los países que menos invierte, aunque ha mejorado un poco desde los últimos 7 u 8 años hacia adelante. Pero nosotros invertíamos 1.8 en salud. De las más bajas inversiones en toda la región, junto con la educación. El tema de la educación mejoró con el 4%, pero ya sabemos cuáles son los resultados, ni hablar de eso. No los esperaba. Nosotros necesitamos, el promedio de América Latina es 3.54, 3.5 del PIB en salud. Y eso indica promoción de la salud, Educación. educación para la salud. Por ejemplo, nosotros tenemos una población de un 35% obesa, con candidatos a ser diabéticos. Eso es educación. Falta de educación. Pero eso es falta de educación porque andan comiendo butifarra, Así entre es. hijos, cadeneta y todo lo que aparece por ahí. Entonces, Con el nosotros- chicharrón no se me meta, doctor. No, yo solo... no, Ay, recuérdate que el chicharrón es light ya. Para mí el chicharrón es un emblema nacional. No lo Vamos mueva de bien. ahí. Este No lo programa mueva de es ahí. un- Y sobre todo la parte de atrás tiene el rabito enrollado. Mire, entonces, ha habido también mucho desenfoque en la inversión. ¿Por qué la atención primaria, que es donde se resuelve el 80% de los casos de salud, no se ha apoyado, no se ha implementado como mandaba la ley y como manda la razón? Porque la salud, al convertirse en un negocio, se privatizó y se le ha dado prioridad al cliente antes que al paciente, y se le ha dado prioridad a la entidad antes que a la Se enfermedad. clientizó la salud. Claro, entonces nosotros deberíamos tener nuestro país lleno de centros de atención primaria para resolver todos esos problemas de parásitos, salud, pequeñas heridas, procesos gripales, cuestiones que son comunes, Sí. amigdalitis, dermatitis sencilla, pero no se resuelven ahí porque la gran friolera de las ARS es que tú vayas Al y médico. entres. El otro aspecto es
en cuanto a la inversión a la salud, que tenemos un modelo que es curativo, que espera que la gente se enferme para darle respuesta. No hay prevención. No tenemos un modelo preventivo. Así es. Y eso es mucho más costoso, más caro. Ahora se está implementando un modelo de, por ejemplo, de traumatológicos, que ya no todos van a ser Ney Arialora y Darío Contreras. Se están haciendo traumatológicos, neurotrauma en regiones. Descentralizando que era lo correcto. lo que había. Era lo Claro. correcto. Uno en Higüey, uno en Sosúa, ya el de Azua está terminado y se está haciendo otro, una unidad en Mao y Eso uno es en San correcto. Cristóbal, en Yaguate. Ese modelo debió de implementarse en otras áreas también. Yo hubiese cambiado esa ciudad sanitaria, que es una torre inmensa, que empezó costando 6.500 millones y ya va por más de 20.000 millones y no se ha terminado. Yo hubiese hecho 3 grandes centros hospitalarios complejos de tercer nivel en las 3 regiones. Doctor, ¿y por qué usted no acepta un cargo en el gobierno? Hay que ver si se lo han propuesto, ¿eh? Claro que Sí, se me lo lo han han propuesto. Ay. Es que yo soy comunicador y soy un hombre muy independiente. Iván Loaiza aceptó un cargo. Sí, pero el cargo de Iván es un cargo cultural. El que ha hecho, la transformación que él ha hecho aquí en este espacio, lo que está haciendo, la revolución que ha hecho, él le está dando a la sociedad algo que quizá otra persona no podía hacerlo, pero por su condición y su conocimiento él puede tributarle, retribuirle a la sociedad. Y usted también. Si yo me con su meto en un conocimiento. cargo, sería bien engorroso, porque yo soy una persona con mucha libertad. ¿Cuál sería ese cargo que usted sacrificaría todo lo que usted tiene ahora en términos de exposición mediática, en términos de paz espiritual, para darle ese legado a la nación cuando usted termine ese cargo? Procuraduría General de la República, la primera investigada de Juan. Atención, presidente de la República. Atención, Luis Abinader. La primera. Pelota Vamos a mirar por ese caliente. cargo, mira. Mariano, tú no te vives capaz. No, dale para allá. Tú ves esa arañita, que tú tienes que decirme dónde tú la compraste, Juan. Martín Polanco, tú estás allá arriba. Venga acá donde me dejaste esta araña. Doctor, Loida Doñeva A hace mí, una a mí me pregunta. ofertaron. ¿Qué le ofertaron, Ser miembro doctor? de la Cámara de Cuentas, ser miembro de la Junta Central Electoral. A mí me gustaría usted presidente de la Cámara de Cuentas. Y me ofertaron ser miembro también del Tribunal Superior Electoral, ser presidente. ¿Por qué declina? Porque como que mi espíritu es muy libre y yo preveo, el sistema político dominicano es uno solo, puede haber matices, varía, uno puede ser un chin peor, un chin mejor, pero el modelo es el mismo. No, una persona como yo no ajusta. Nosotros Yo estoy tenemos seguro que confianza en que sí, que gente como usted. Lo que pasa es que cuando gente como usted le deja el libre acceso a la cualquierización política que está asumiendo Estos el son los funcionariato resultados. público, los menos beneficiados son los hijos de Machepa. También tendría que dejar de hacer opinión, si yo me involucro en un servicio público, yo me dedico a un servicio público. Sí. Porque lo veo sagrado, es un servicio, vamos a decir que es un trabajo para la La nación sociedad. le agradecería eso inmensamente. Pero vamos a preguntarle, Loida tiene una pregunta, pero a permitir a Loida que haga su pregunta. Bien, buenas tardes. Un placer, doctor Nieves. Loida Doñé, consultora corporativa, especialista en planeación estratégica. Tengo una pregunta bastante interesante para usted y es la siguiente. Considerando su trayectoria y su perfil profesional, ¿qué medidas usted entiende que el gobierno dominicano debería implementar para mejorar la seguridad ciudadana, implementando precisamente temas de ética para las familias y para los profesionales involucrados en los temas legales? Es una pregunta amplia, da para una tesis doctoral, pero puedo tratar de resumir, ¿verdad? Una de mis áreas de formación es la criminología. Yo estudié criminología y derecho penal. Mi tesis de graduación fue sobre criminología y derecho penal. El problema de nosotros, los países, no solo República Dominicana, esto es uno de los países más pacíficos de la región, Sí, ¿lo sabían? ¿verdad? claro. El problema de nuestros países latinoamericanos es que nosotros tenemos el derecho penal, la policía, los guardias y los jueces para atacar el delito. Es decir, el sistema penal para atacar la desviación social. Pero el sistema penal no está hecho para eso. Lo que evita que una persona delinca es eso que usted señaló. La prevención. Buenos valores, que tenga una vida digna, que tenga servicios públicos, que tenga agua potable, que tenga cancha, que Educación tenga familiar. educación familiar, que tenga una familia.
Usted sabe que la gente que está delinquiendo es entre 20 y 28 años, el 90%. La juventud Son hijos del neta. 4%. ¿Por qué abandonaron la escuela? Yo como presidente hubiese aquí impuesto la educación obligatoria hasta los 15 años de edad. Así. Finlandia la tiene así, un país súper liberal y súper democrático. Y democrático. Nadie puede abandonar la escuela hasta los 15 años de edad. Y el que lo haga tiene que dar tanta cuenta, ir tantas veces a la inspectoría de educación que Qué mejor está que qué mejor que no. Entonces, pero los gobiernos dominicanos todos se descuidaron con eso. Esos muchachos que andan delinquiendo, la mayoría jóvenes, que ustedes ven a veces que mueren en intercambio de disparos dudosos y cuestionables, es porque dejaron la escuela, no aprendieron nada, no saben nada técnico, entonces quieren consumir y encaramarse en el modelo de consumo que el sistema provee. Un modelo individualista, consumista, competitivo, hedonista, que hay que tener de todo y buscar Tenis mejores, placeres, relojes mejores, carros mejores. De todo. Como no tiene la vía para hacerlo, lo hacen de forma anómica, es decir, al margen de la ley. El modelo tiene que partir en dos fases. Una fase que sería corto tiempo, donde es la intervención de la autoridad, porque donde la autoridad falla y se produce un vacío, alguien lo llena y casi siempre es la desviación y la delincuencia. Y el otro modelo es el modelo de respuesta a largo plazo, educación, oportunidad, inclusión. Por ejemplo, Infoté, que ha hecho un gran trabajo, debo decir. Infoté ha fundado más de 50 escuelas en todo el país. Solo teníamos 7. Solo había un ITLA en el país. Así es. Hoy tenemos 8. Este país hay que sembrarlo de ITLA, de Infoté, de escuelas de software, de inteligencia artificial, de diseño, de mecatrónica. Si nosotros no lo detenemos a usted, este programa se va solo con usted. Tela por donde y falta cortar. Kirsi Paniagua. Falta Kirsi. Que le hagan su pregunta. Y Graeme no está aquí. ¿Quién es Graeme? Graeme, me suena. Tu pregunta, Muchísimas Mi gracias, hermano don Mariano. Kilsis Paniagua de KPM Consulting y coachee de don Mariano. Mi pregunta es la siguiente. Primero, yo me siento de verdad un honor para mí compartir con usted y hacerle la siguiente pregunta. Y como usted es una persona multifacética y le han preguntado de diferentes cosas, yo quisiera que usted me le deje un mensaje a esos jóvenes que van subiendo y se están dedicando al periodismo y a la comunicación. Multifacético quiere decir que busca mucho arroz y habichuela. Mire, quizás yo no sea como tan exitoso, ¿verdad? Como una figura tan descollante, epónima del periodismo. Lo es. Tal vez no sea ni Sin tal vez, sin duda alguna lo es. Pero yo no me siento así. Pero nosotros sí te sentimos así. Yo lo que le puedo aconsejar a la nueva generación de comunicadores, en un tiempo, ¿verdad?, donde la inteligencia artificial está asumiendo una cobertura y un nivel de involucramiento tan vertiginoso, tan abarcador, que a veces uno no sabe. A mí me han mandado cosas que yo digo, no, pero no puede ser. A mí me han dado personas hablándome y audio con mi voz, que soy yo. Sí, la IA. Y si le manda uno a Juana declarándomele a alguien, yo soy un hombre muerto. La IA ha hecho cosas. Bueno, hay algo que nunca va a perder el comunicador, que es su rol de que esto es un sacerdocio. Hay sacerdotes ricos, hay medios, hay términos, hay pobres, está el padre Rogelio. Usted puede elegir la vida que usted quiera, pero tiene que ser en base a servirle a la comunidad y hacerlo con un enfoque muy ético de la vida. No retorcer, no mentir, no manipular, ni hablar ni callar por paga, ni hablar por ningún tipo de prebenda. Hacerlo, no se puede hacer periodismo con el bolsillo. Tiene que ser apegado a la verdad. Y plural. Ni con la cuenta y la transferencia. Tiene que ser con mucho apego. Lo mismo que usted prefiere para sus hijos, para su familia como bien, usted debe preferirlo para la sociedad. Entonces yo lo que le pido es que se formen bien, que lean mucho, porque la lectura no va a ser sustituida. No importa que haya DeepSeek, ChatGPT, Copilot, Gemini, no importa. Así es. A usted no le van a poner un chip para que usted aprenda. Usted va a necesitar leer. Y leer es el mejor ejercicio y la más noble de las actividades cerebrales. Mucho estudio y siempre un enfoque ético en el ejercicio. Ricardo, el tiempo se agotó. Contigo un programa de 1 hora, darte apenas 20 minutos
es hasta un abuso. Yo he abusado de ti hoy con darte tan poco tú te tiempo. abusó 3 semanas consecutivas. Hombre tan intenso. Nunca le he caído atrás ni a una mujer como te caía a ti. Dios mío. Y yo dándole, mire hermano, yo tengo una... Y es verdad que tenía actividades. Pero Paciencia, pero aquí paciencia y estoy. perseverancia. Y gracias a la jefa. Gracias a usted. Por su recesión, siempre estoy a su orden, lo quiero mucho, lo respeto Gracias. mucho, valoro su trabajo. Gracias. Me gusta su estilo, que edifica, que educa, Gracias. que alienta, nunca ensucia. Me encanta ese modelo de comunicación. Y ahora con esta playa de que... Así es. Y usted lo tiene un trabajito El por ahí. refuerzo. Señores, gracias a ustedes. Un Brindis. placer. Gracias por estar con nosotros. Y gracias al equipo. Así es, gracias a todos los que nos sintonizan por los diferentes canales y principalmente por nuestro canal matriz, Canal 4, Radio Televisión Dominicana. Dios los bendiga, cuídese, mímase, apapáchese. Usted es la persona más importante del planeta. Nos vemos pronto. Salud. Hasta la próxima entrega.